habíamos hablado de lo que era la ventilación pulmonar. Habíamos mencionado que era distinto a la ventilación alveolar. Habíamos mencionado también los volúmenes de reserva inspiratoria, volúmenes de reserva expiratoria, el volumen residual, y uno de los más importantes, el volumen de ventilación, ¿no es cierto? ¿Recuerdan qué era ventilación pulmonar? Solo era inspirar y expirar. ¿Cuánto representaba eso? 500 ml, ¿no ves? Y de los 500 ml, la ventilación pulmonar, que es lo que ocurría en el alveolo, era solo 350. Eso les hago recuerdo, por si acaso. O sea, nosotros 500 ml aproximadamente de referencia, inspiramos y expiramos, hay que decir, introducimos y expiramos, ¿no? Pulsamos ahí. De los 500 ml, solo 350 se da la ventilación alveolar. Entonces no se confundan ventilación pulmonar con ventilación alveolar. Esa era mi referencia. Hemos visto vías de conducción y todo lo demás. Luego era entender un poco qué es lo que ocurría acá. Y quiero recordarles de que dentro de este alveolo el epitelio evidentemente es un epitelio especializado que va a permitir la difusión especialmente del oxígeno con el dióxido de carbono. Y para ello este epitelio hay dos tipos de células que son bien importantes, bueno, tres tipos de células que son bien importantes. Los neumocitos tipo 2 y los neumocitos tipo 1. Los neumocitos tipo 1 son la mayoría de las células que revisten el epitelio. Los neumocitos tipo 2 son estas células un poco más grandes y que tienen menor cantidad. Y los neumocitos tipo 2 vamos a ver para qué son importantes. Entonces, ojo, dos tipos de células encontramos en el alveolo pulmonar. Los neumocitos tipo 1, que revisten todo el epitelio, y los neumocitos tipo 2, que van a secretar una sustancia importante para que se produzcan. Y luego teníamos un centinela del sistema inmunológico, que era el macrófago, que pertenece al sistema monocítico macrofágico, ¿verdad? Listo. Entonces, también quiero, para poder entender un poco qué es lo que ocurre en estos alveolos pulmonares, debemos recalcar que hay una delgada capa de líquido. ¿Ven este en azul? Celeste, ¿no? ¿Notan que hay una delgada capa celeste acá? En este dibujo. Entonces el epitelio será esto que está en no sé qué color lo ven ustedes, rosado, medio fucsia, no sé. ¿No? Y tenemos esta delgada capa de líquido. Esa delgada capa de líquido lo vamos a entender un poco, ¿sí? Cada alveolo entonces tiene esas células, la vamos a representar desde... ¿Qué tipo de célula es esta? Neumocito tipo 1, porque son la mayoría. Y ese, digamos que ya son pocos, neumocitos tipo 2. Bien. Y luego tenemos una delgada capa de líquido. ¿Está bien? Ya. ¿Qué es lo que pasa con el alveolo? El alveolo tiene tres problemas que se solucionan con la sustancia que va a ser liberada por el neumocito tipo 2. El alveolo tiene un problema de querer colapsar. ¿Está bien? Quiere colapsar. 1. 2. Tiene inestabilidad. ¿Sí? Y 3, tiene tendencias a generar edema, si es que ocurren cosas. Entonces, hay tres problemas que tienen los alveolos pulmonares. 1 es colapso, 2 es inestabilidad de tamaño, o sea, no todos son del mismo tamaño, y 3 sería edema, tiende a querer tener edema. Ahora vamos a entender. El colapso, entiéndase, el colapso alveolar, es que el pulmón, por ejemplo, dentro de nuestra cavidad torácica, está dentro de un lugar de cavidad cerrada, sellada. Por lo tanto, hay la presión pleural, por ejemplo, que la mantiene a los pulmones extendidos de cierta forma. Y cuando inspiramos y expiramos, o sea, sigue funcionando de esa forma. Pero ¿qué pasaría si nosotros presionamos o punzamos el pulmón, por ejemplo? De hecho, perforamos, mejor dicho. Esto tiende a colapsar, o sea, el pulmón se achica. ¿Está bien? Es un órgano que aparentemente es grande,
pero si lo sacáramos fuera del cuerpo a un lugar que no es sellado, al vacío, entonces tienden a colapsar. ¿Qué quiere decir o cómo lo podríamos entender igual este alveolo? Como un globo. ¿Qué pasaría si el globo está lleno de aire y yo lo agarro acá? ¿Qué pasa si yo suelto? Entonces, más o menos como desinflar quiere decir que cada uno de estos alveolos quiere desinflarse. Entonces, en vez de desinflar, decimos colapsar. ¿Está bien? Entonces, este alveolo quiere achicarse, desinflarse. ¿Está bien? ¿Y por qué ocurre eso? Porque hay una presión también dentro de este alveolo. Hay presiones que ahora vamos a ver. Entonces, quiero decirles que este líquido va a ser uno de los elementos que va a influenciar. Tiene problemas de colapso, tiene problemas de inestabilidad porque no todos los alveolos son del mismo tamaño, hay alveolos más pequeños y más grandes. Y ya van a ver en alguna imagen, el aire puede pasar de un alveolo al otro, haciendo que un alveolo se haga más grande y otro alveolo que sea más chiquito. ¿Está bien? Pero todo eso está controlado en nuestro cuerpo por una sustancia que libera el neumocito tipo 2. Luego tiene tendencia a generar edema, porque más o menos a 0,2 de micra aquí, ¿qué teníamos? ¿Con quién se va a intercambiar por difusión el oxígeno con el dióxido de carbono? Con los capilares. Entonces el capilar que tiene dentro de sí tiene plasma, tiene líquido, entonces quiere absorber ese líquido. Si esto quiere colapsar, entonces quiere absorber ese líquido y aquí se va a formar líquido y va a haber edema. Entonces, tres problemas. Quiere colapsar, que quiere desinflarse, ¿sí? Es inestable porque no todos los alveolos son del mismo tamaño y puede generarse edema si es que esto no se controla, jalando líquido hacia los pulmones, ¿no? Y aquí puede haber un edema pulmonar. De hecho, en el COVID eso era lo que se rompía, ¿no? Este epitelio se rompía, los vasos estaban ahí, se activaba la coagulación, había un montón de problemas y todos los alveolos, chao. De hecho, todos los que han sufrido COVID han tenido problemas en los alveolos donde hay disminución en la capacidad pulmonar por afectación de estos alveolos, por ejemplo, ¿no? Solo ese dato que recordamos que todos hemos pasado la pandemia y cada vez hay más personas que hoy en día con influenza están teniendo neumonías, ¿no? Bien, entonces esos tres problemas tiene este alveolo. Vamos a entender un poco la presión de colapso. Cuando nosotros entendemos que aquí hay una delgada capa de agua, ¿sí? Y sacamos un pedacito de acá, he tratado de ejemplificar esto acá, sacando un pedazo. Entonces acá tenemos el epitelio y estos serían los neumocitos tipo 1. Y aquí abajo va a haber un neumocito tipo 2 también. Bien. Las moléculas de agua, se han fijado que cuando tú pones, y van a utilizar los setas de vidrio, pero alguna vez han jugado, 2 gotitas de agua muy cerca y después se atraen, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Alguna vez lo han visto? Y si no lo han visto, lo van a ver. Las moléculas de agua, cuando están muy cerca, tienden a unirse. A eso es que tienen una fuerza de atracción. Entonces, se entiende que este líquido que está en los alveolos pulmonares, pues tienen fuerzas de atracción. O sea, esta molécula de agua tiene fuerzas de atracción. Si yo fuera la molécula, tengo fuerzas de atracción hacia un lado, hacia el otro lado, hacia adelante y hacia atrás. Entonces, si yo todas esas fuerzas estuviera con 4 personas a mi alrededor, esas fuerzas están equilibradas, ¿sí? Pero si yo solo tengo fuerzas a un lado, al otro lado y atrás, pero no tengo a alguien aquí adelante, entonces esta molécula quiere ser traccionada hacia lugares para encontrar un equilibrio. Por eso han visto que estas dos como que ingeniaban, ¿está bien? ¿Por qué? Porque todas las moléculas que están acá abajo, lo más próximas arriba, pues aquí tienen fuerzas de atracción en todo lado, en todo su alrededor, ¿sí? Alrededor. Entonces están en equilibrio. Estas de acá también. Pero estas, las de la superficie, ¿qué pasa? No tienen una fuerza de equilibrio acá. Por eso es que estas moléculas quieren ser atraídas.
hacia abajo, ¿sí? Ahora imagínense lo siguiente. Todas las moléculas de agua están queriendo ser atraídas. Ese es el problema por el cual este alveolo tiende a querer colapsar, por la presión que ejerce el líquido. Todas las moléculas están ejerciendo presión y este alveolo se quiere desinflar. O sea, las presiones que van a generar las fuerzas de atracción están queriendo jalar esto hacia abajo porque no tienen algo estable acá arriba. ¿Sí? 10 y 10, muchas gracias. Un minutito más. Lo que pasa es que yo vengo más temprano, a veces luego me olvido marcar y entro más tarde. Y ese bendito biométrico ya me he olvidado 2 veces marcar. Ya. Entonces veamos, fíjense esto. Hay esas fuerzas de atracción. Por lo tanto, tenemos que solucionar. Estas fuerzas de atracción son las que van a causar el problema al alveolo. O sea, el colapso, por ejemplo, es porque estas fuerzas, estas presiones, ¿sí?, que van a ejercer estas fuerzas de atracción, hacen que quiera colapsar. Más la inestabilidad, pues entonces también va a generar que pueda haber a veces líquido desde el exterior. ¿Ya? Entonces, por eso han notado que cuando puse la imagen, esas dos moléculas de ahí, pues le había puesto porque esas moléculas en la superficie sufren, porque no tienen la misma estabilidad en fuerzas y quieren ser traccionadas para abajo. Claro que van a ser reemplazadas por otras moléculas, pero ese cambio continuo hace que esto pueda querer colapsar. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Para que no ocurra eso y para que estas moléculas no entren en desequilibrio y se genere, ha habido una persona que ha determinado, se llama Laplace y Jung. ¿Está bien? Entonces se llama la ley de Laplace. Laplace dijo este dato primero. Ojo con esto. Laplace dijo que la presión de colapso, ¿recuerdan? La presión de querer desinflarse es de 4 veces la tensión superficial sobre el radio. Es una fórmula. ¿Sí? Entonces, es 4 veces la tensión superficial, quiere referirse a las tensiones que se generan acá, a las fuerzas. ¿Sí? Y también está relacionado con el radio. Y el radio no entenderemos de qué es el diámetro de este alveolo. Si es chiquito o si es más grande. Así llama. Esto que dice 4 veces la tensión sobre el radio fue descubierto con las pompas de jabón. ¿Qué? Con las pompas de jabón. ¿Está bien? ¿Quién no ha hecho esas burbujas de jabón entonces? ¿Sí? Las burbujas de jabón. Todos hemos visto, ¿sí o no? ¿Revientan o no revientan? Sí. Revientan. ¿Y por qué revientan? Pues ahí descubrieron este detalle. ¿Por qué revientan? Porque la burbuja de jabón tiene presión interna, ¿sí o no? Pero también tiene presión atmosférica. Porque aquí hay presión, ¿sí o no? No la sentimos nosotros. Si entras a un sauna a vapor, sientes la presión, ¿sí o no? De los vapores. Entonces acá en nuestro medio también hay una presión, pero no la sentimos. Entonces Laplace dijo, con el experimento de las burbujas de jabón, dijo, la presión de colapso, y entiéndase, de querer desinflarse, o en el caso de las burbujas, de reventar. ¿Está bien? La presión de colapso es 4 veces la tensión superficial. Eso quiere decir que la presión interna o la tensión interna es 2 y la externa es, si son 4, 2 también. Entonces, en las burbujas de jabón, cuando tú generas las burbujas de jabón, ¿qué es lo que lo hace reventar? Aparte de que puede ser su estructura, todo eso, pero es la tensión que se genera. Entonces, la tensión interna va a ser 2 y la de afuera va a ser 2. Por lo tanto, revienta. ¿Está bien? Entonces, a eso para entender un poco. Pero en los alveolos tendremos 4. No. Solamente tenemos 2. ¿Y cuál es? La del agua. Porque aquí afuera no tenemos presión, porque es una cavidad sellada al vacío, ¿sí o no? No hay presión. ¿Está bien? Entonces,
Acá afuera no hay y solamente se considera 2. Pero para describir el experimento que hicieron ellos, entonces consideraron esto y sacaron una fórmula. Para que haya colapso o reviente una burbuja de jabón, dijeron que las presiones van a ser 4 veces la tensión superficial, tanto interna como externa, y sobre el radio. Pero en el pulmón ya dijeron solamente va a ser 2 veces la tensión superficial sobre el radio. Y ahora vamos a entender qué es lo que ocurre. Bien. Ahora lo que estamos viendo entonces es el problema que tienen los alvéolos y después vamos a ver cómo se soluciona. ¿Está bien? Ahorita estamos viendo los problemas. Colapso, ¿sí? Inestabilidad y luego tendencia a los edemas. Bien. Dijo, la presión de colapso es 2 veces la tensión superficial sobre el radio. Entonces, ¿quiere decir que este radio es el mismo que este radio? No, ¿verdad? Entonces, ¿cuál tiene más radio? Este. Este tiene menos. ¿Cuál tenderá a querer reventar más antes? El más chiquito. Ahora vamos a entender por qué. El más chiquito quiere colapsar. Quiero decirles que cuando nosotros inspiramos y se está produciendo la hematosis, que es la ventilación alveolar, el intercambio, ¿sí? Todo ese aire entra a todos los alvéolos pulmonares, que más o menos tenemos 300 millones. Entonces, no todos son iguales, pero todos entrarán al mismo lugar. Y cuando se expulsa, también se expulsa de la misma forma. Pero la inestabilidad quiere decir que de este alvéolo, como la presión va a ser mayor, y de este va a ser un poco menor, entonces el aire puede tender a pasar a este lado. Y este se puede hacer más grande. Y este se puede hacer más chiquito. Y eso no es posible, o sea, no debería ocurrir en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque el vaso sanguíneo que pasa por acá está diseñado para, digamos, si este vaso sanguíneo tiene que recoger 100 oxígenos, está diseñado para recoger 100. ¿Qué pasa si este se achica? Se desperdicia. Porque si este se achicara y llega a 50 oxígenos nomás a captar, este vaso no va a cambiar. Este vaso está diseñado para captar 100. ¿Cuántos has perdido? 50. Ahí hay problemas en el pulmón también. Entonces esa es la inestabilidad más o menos. ¿Está bien? ¿Cómo se resuelve? Después lo vemos. Entonces dice que la presión de colapso, ojo con esto es presión de colapso, es 2 veces la tensión superficial sobre el radio. Fórmula. ¿Qué pasa si yo subo la tensión superficial? Pues la presión de colapso va a aumentar. ¿Está bien? Ahora vamos a explicar. Dice que la presión de colapso es directamente proporcional sobre la tensión superficial. Matemáticas, ¿no es? Sí. Entonces dice que la presión de colapso es directamente proporcional a la tensión superficial, pero inversamente proporcional al radio. Mi deber es complicarles la vida y... Si aumenta tensión, baja el radio. Entonces, fíjense esto. Dice que la presión de colapso es directamente proporcional a la tensión superficial. Quiere decir que si la presión de colapso aumenta, como es directamente proporcional, entonces esta también aumenta. Pero es inversa al radio. Eso quiere decir que es al revés. El radio va a bajar. La presión de colapso aumenta, la tensión aumenta, el radio no aumenta. Baja. Por eso es inversamente proporcional. Eso no lo haría estallar. No es fácil. Entonces, juguemos acá. ¿Sí? Es inversamente proporcional.
esto era más o menos para ejemplificar eso. Y a ver si lo ponemos. A ver, fíjense esto. Es la presión de colapso se debe al agua, ¿sí o no? Y vamos a entender que hay fuerzas del agua. Entonces esto quiere colapso. La tensión superficial es lo del agua. Entonces, la tensión superficial es lo mismo que la presión de colapso. Por eso son directamente proporcionales. Pero es inversamente con el radio. O sea, quiere decir que los alvéolos más chiquitos tienden a querer colapsar mucho más que los alvéolos más grandes. Por eso es inverso. Entonces, volvemos a repetir. Si la presión de colapso sube, la tensión superficial sube. O sea, ambas están generando problemas. ¿Y cuándo es más grave esto? ¿En alvéolos pequeños o grandes? Entonces, si la presión de colapso sube y la tensión superficial sube, el alvéolo será de menor radio, más pequeño. Por eso es inverso. Cuando la presión de colapso baja, la tensión superficial baja, porque es directamente proporcional siempre. El radio va a ser más grande. ¿Está bien? Entonces todo tiene que ver con el más o menos. Vamos a seguir viendo. Entonces, entendemos que aquí hay presiones que tienden a querer generar problemas. Hay alvéolos que son de distinto tamaño y que pueden tender a tener inestabilidad. Se puede generar edema por la proximidad del vaso, pero de ahí nace un agente que soluciona todo esto. Y es el agente, no sé si lo han escuchado, en patología a veces llevan, el agente tensioactivo se llama, o también denominado el surfactante. ¿Han escuchado ese término? ¿No? Tal vez lo van a escuchar recién. ¿Ya? Entonces ahí dice la tensión superficial, ¿sí? Las fuerzas o las presiones de colapso se van a solucionar con una sustancia, el surfactante. ¿Y por qué lo he puesto acá con amarillo? Un poquito. Esa sustancia es producida por estos neumocitos, ¿cómo se llamaban? Tipo 2. Entonces, si yo preguntara quién produce el surfactante, son los neumocitos tipo 1 o tipo 2. Tipo 2. Tipo 2, listo. Este surfactante es un compuesto lipídico con proteínas. ¿Está bien? Entonces, si es lípido, si son grasas, ¿qué va a ocurrir? El 90% es lípido y el 10% son proteínas. Ahí vamos. Entonces, si ustedes ponen grasa en un vaso con agua al fondo del vaso, ¿qué va a pasar con la grasa? Se va a ir a la superficie, ¿sí o no? Por eso es de que una vez producido acá, que tiene una forma en espiral estas, se van a ir para la parte de arriba. Todo lo que se produzca acá abajo va a desaparecer y se va a ir migrando hacia la parte superior. ¿Y qué es lo que le va a hacer? Ya no va a hacer que haya tensión en estas moléculas de agua, porque con el surfactante ahí ya se soluciona. Ya tiene alguien que le va a generar. Entonces la tensión superficial o la presión de colapso ya no existe en nuestros pulmones, solamente con generar surfactante. ¿Está bien? Entonces, el problema de colapso de los alvéolos, el problema de inestabilidad de los alvéolos, el problema de querer generar edemas en el alvéolo, acumulación de líquido, ¿sí?, se soluciona con el surfactante, ya que el surfactante, al ser un componente lipídico en un 90% y 10% de proteínas, si se acomoda acá, esto ya no tiende a querer jalar. ¿Por qué? Porque ya que hay una fuerza de equilibrio, ¿sí?, ya no va a poder. Entonces la tensión ahí se equilibra con eso.
¿Recuerdan que estas moléculas querían ser traccionadas para acá? Pues ahora ya no, porque esto no le deja. ¿Sí? Ya no le deja. Entonces se equilibró la fuerza. Algo más importante es también que el surfactante tiene un 10% de proteínas que son del tipo A, B, C, D e inmunoglobulinas G, y también hay alguna proteína que se llama la albúmina. ¿Y estos qué son? Las inmunoglobulinas, ¿qué son? Anticuerpos, ¿sí o no? De hecho, la opsonización o el marcado de agentes patógenos se da gracias a anticuerpos, ¿no ven? El anticuerpo va, tic, le marca y le dice cómanselo, ¿sí o no? Entonces, en los alvéolos teníamos un agente inmunológico que se llamaba macrófago, ¿no? ¿Sí o no? Más las opsoninas, los anticuerpos ahí, pues entonces cualquier partícula que podría llegar al pulmón es opsonizado y después por el macrófago es atacado. Entonces tenemos nuestro sistema de defensa en cada alveolo pulmonar. ¿Se entiende? Muy bien. Vamos avanzando porque si no, no nos vamos. Vamos a poner todo. Esto era lo mismo, repaso. Si yo aumento la tensión superficial, ¿qué pasaba? Si yo aumento la tensión superficial, la presión de colapso aumenta. Si yo bajo la tensión superficial, el radio aumenta. En el caso de que pueda ser, entonces disminuye. Si el radio, esto era así, miren. Si el radio disminuye o aumenta, entonces también es inversamente proporcional. Esto era para entenderlo así. Para que no se vea ahí, esta partecita. Si el radio aumenta, si el radio aumenta, la presión de colapso disminuye. Entonces por eso le había puesto esto hacia abajo. Si el radio disminuye, la presión de colapso aumenta. Listo. Entonces ya entendimos. Para que ocurra el intercambio gaseoso a este nivel, entonces, entendiendo las leyes de Laplace y ya solucionando los problemas de inestabilidad, colapso y edema, gracias al agente surfactante, que ya lo hemos hablado, entonces vamos a entender que las presiones que se generen acá va a hacer de que exista, es uno de los factores importantes para que exista el intercambio gaseoso. Pero estos capilares debemos comprender de que solucionando el problema con el surfactante, estos vasos sanguíneos no son los mismos. Este vaso sanguíneo estará diseñado para captar aquí 200 oxígenos, solo como un ejemplo, 200 oxígenos. Está calculado que aquí entran 200, pues el vaso sanguíneo recoge 200. ¿Qué pasa si este se agranda? Bueno, Entran 300 oxígenos, ¿sí o no? ¿El vaso cambia? No cambia. ¿Y cuántos estás perdiendo? 100. Entonces hay problemas pulmonares que ocurren eso. ¿Sí? Puede ocurrir. Si esto se agranda por alguna razón, pues este vaso sanguíneo no va a recoger más de 200 porque está diseñado para recoger solo 200 y los otros 100 se pierden. Lo mismo era este lado. Si este más bien se achica por la inestabilidad, por alguna razón, este vaso estaba diseñado para captar 100, pero aquí sigue entrando tal vez, o mejor dicho, entra solo 50, pero este va a llevar solo 50 nada más. Entonces ahí tú pierdes. ¿Sí? Bien. Bueno, ya hemos entendido esa parte. Vamos a ponerlo todo. Bueno, entonces ya hemos visto los problemas que tienen los alvéolos pulmonares y cuál es la solución del alvéolo pulmonar. Ahora, los gases, que es el aire atmosférico, básicamente es considerado como un gas, tienen que tener una temperatura, tienen energía y tienen presión. Por supuesto, la energía y la presión estará en relación directa con la cantidad de moléculas que ocupan este gas en un lugar y en
un determinado volumen que puedan llegar a tener. Entonces, la masa de un gas representa el tamaño y el número de las moléculas. Eso quiere decir, depende de la cantidad que yo voy a introducir dentro de mis pulmones, la cantidad de aire atmosférico, que ahorita vamos a ver. ¿Ya? Y eso va a determinar la presión de las concentraciones. Ahora lo vamos a entender. Por ejemplo, la composición del aire atmosférico es esto. Y esto es para que no se confundan, porque se confunde. ¿Cuánto sería la composición del aire atmosférico, la presión que genera? Esta. 760 milímetros de mercurio. Y cuando estén estudiando, van a entender o van a leer presión parcial. ¿A qué se refiere entonces presión parcial para que no se confundan? No es la presión total, ¿no ven? La presión parcial va a ser ejercida por una o dos moléculas de todo el componente. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo hablo de presión total atmosférica, me refiero a toda la presión que va a ser 700 milímetros de mercurio. Pero si yo les digo cuánto es lo que genera el oxígeno, ¿cuánto sería el oxígeno? En porcentaje, digamos, vamos a tener este porcentaje, pero la presión va a ser. Entonces, cuando yo me refiero a la presión del oxígeno, me refiero como presión parcial. ¿Por qué? Porque no es la total. ¿Se entiende? Fácil, ¿no? Sencillo. Si yo me refiero a la presión parcial del dióxido de carbono, que también vamos a hablar, ¿cuánto ejercerá? El nitrógeno, el argón, el helio y todo eso, entonces ejercen presiones. Por lo tanto, es la presión total, pero nosotros vamos a hablar de presiones parciales. Entonces, la presión parcial es importante entenderla junto con lo que es la saturación de oxígeno. ¿Está bien? Entonces, aquí vamos a hacer una diferenciación y en la literatura hay pequeñas variaciones, pero no son tan grandes. Eso quiere decir que la presión del aire inspirado va a ser de 150 milímetros de mercurio. Pero fíjense, presión parcial del oxígeno. Porque sabíamos que la presión total era de 760, ¿sí o no? Pero a nosotros nos interesa analizar el oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces fíjense esto, la cantidad de aire que tú respiras, inspiras, solamente considerando la presión que va a generar el oxígeno, será presión parcial de oxígeno 150 milímetros de mercurio. Eso es lo que va a entrar al alveolo pulmonar. Pero fíjense cuánto llega al alveolo pulmonar. 104. ¿Por qué? Por la siguiente razón. ¿Cuál es la diferencia en cantidad entre la ventilación alveolar y la ventilación pulmonar? Si esa fuera pregunta de examen, digamos. ¿Cuánto es la ventilación pulmonar? ¿Cuánto es? 500 ml. ¿Y cuánto es la ventilación alveolar? 150. ¿Y los otros 150 dónde se han quedado? En el espacio muerto, que es el conducto, en las vías del conducto. ¿Está bien? Entonces esa es la razón por la que acá entra con una presión distinta, que va a ser 150, pero en el alveolo pulmonar la presión parcial de oxígeno, fíjense cuánto es, 104 o 105 milímetros de mercurio. Como les digo, puede variar un poco, pero no va a variar mucho. Ahora fíjense cuánto es la presión parcial del dióxido de carbono. 40 milímetros de mercurio, ¿sí o no? Entonces analizamos para que esto ocurra un intercambio de gaseoso, más allá de que tiene que ver con la fijación de la afinidad que tiene la hemoglobina por el dióxido de carbono y por el oxígeno, formando ese ácidos. Uno de los elementos bien importantes para que ocurra la difusión sin gasto de energía, por ejemplo, es estas presiones. Si ustedes analizan acá, dicen, la presión del oxígeno, ¿con cuánto está viniendo? Con 40, ¿sí o no? Ahora, la presión de oxígeno acá en el alveolo es de... Entonces yo tengo un lugar de mayor concentración y un lugar de menor concentración, ¿sí o no? Y fíjense la presión parcial de dióxido de carbono, 45, mayor concentración,
y aquí 40. 5 la diferencia. ¿Sí o no? De menor concentración. Bien, ahora aquí es una mentira didáctica, un poco, ¿no? Un poco, una mentira didáctica. La sangre que va por las venas hacia los pulmones es una sangre desoxigenada. Hemos aprendido, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero no es así, porque acá tenemos, ¿verdad? Siempre va a haber, pero en una menor concentración. Es una mentira didáctica nada más. Bien, entonces cuando la sangre pasa por este alveolo y hay una distancia de 0,2 micras entre esto para que ocurra, debido a las diferencias de presión, uno de los ejemplos para entender la hematosis o el intercambio gaseoso es las presiones parciales que pasan de un lugar a otro. Y fíjense cómo está acá ahora en la sangre. 104 y 104 y aquí 40. Esa es la diferencia del intercambio que ha habido a este nivel. Entonces, estamos hablando acá de presiones parciales, porque no estamos viendo la presión total del aire, digamos. Solo nos estamos concentrando al oxígeno y al dióxido de carbono. Por lo tanto, la siguiente pregunta es, ¿este oxígeno que se encuentra en esta sangre es un oxígeno que está fijado al glóbulo rojo? No. ¿Hay oxígeno fijado al glóbulo rojo? Sí. La diferencia es bien importante y lo mismo han visto en lo del COVID. Ahora venden esos aparatitos para medir. ¿Qué mide esos aparatitos que te ponen en el dedo? ¿Qué se llama? Oxímetro de pulso, ¿no? El oxímetro de pulso, ¿qué te mide? ¿La presión parcial de oxígeno? No, te mide la saturación de oxígeno. Ahora les explico cuál es la diferencia. La presión parcial de oxígeno está dado cuando una molécula de un gas entra hacia el torrente sanguíneo, en este caso el oxígeno, se le llama oxígeno disuelto, quiere decir oxígeno libre, que ejerce una presión que es de 104 milímetros de mercurio. Y debido también a esa presión, el glóbulo rojo está ahí, ¿sí o no? Y el glóbulo rojo va a fijar oxígeno. A eso se le llama saturación de oxígeno. Ahora vamos a ver un glóbulo rojo y vamos a ver la hemoglobina, cómo se forma. Entonces, hay una diferencia. La presión parcial de oxígeno está dada por el oxígeno. No se duerman porque luego en el examen, esa es pregunta de examen. No, ojo. Ojo. Pregunta. Ah, están grabando. Ah, ya. Por razón está tranquilo. A ver, ¿quién determina, si yo les preguntara esto, ¿quién determina la presión parcial de oxígeno? Ya en el torrente arterial, digamos. ¿El oxígeno disuelto o el oxígeno fijado a la hemoglobina? Les pongo. La respuesta es oxígeno disuelto, quiere decir el oxígeno libre. Si yo les preguntara quién determina la saturación de oxígeno y les pregunto, ¿oxígeno disuelto o oxígeno fijado a la hemoglobina del glóbulo rojo? ¿Cuál es el oxígeno que está fijado a la hemoglobina? Entonces no es lo mismo presión parcial de oxígeno, que está determinado por el oxígeno disuelto, que saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno tiene que ver con la cantidad de saturación que tiene un glóbulo rojo para poder transportar, y ahora vamos a entender eso. Entonces fíjense acá, tenemos distintos tipos de presiones. Si le han tomado foto a esto, lo están grabando, consideren esas presiones. Ya, bien, esto lo vamos a pasar igual un poco rápido. Dice, factores que pueden influir a lo que acabamos de mencionar. Con cada respiración el aire alveolar solo es sustituido en parte por el aire atmosférico. Esto entendemos cómo. De los 500 ml que entran, solo 350 van a ser intercambiados, ¿sí? Y va a generar distintos tipos de presiones. Ya sabemos que entra con 150, pero en el alveolo va a estar con 104. Y luego pasa al torrente sanguíneo con 104.
Y más adelante eso también va a bajar todavía un poco más. Ya les explico por qué. Constantemente, obviamente, se va a absorber el oxígeno del aire alveolar por esa diferencia de presiones, uno de los ejemplos. Constantemente se difunde el dióxido de carbono y el aire atmosférico seco que penetra en los alvéolos tiene que humedecerse para cumplir, porque si no, no se llegaría a generar ese proceso. No hay problemas que pueden generarse. Son algunos factores. Concentración de oxígeno, presión parcial de oxígeno, hasta les voy a explicar que es distinto. Y para entender lo que les había explicado, esto lo vamos a mencionar muy rápido. La hemoglobina, que es la que tiene la capacidad de fijar el oxígeno, se divide en dos, en una porción precisamente hemo y en una porción globina. La porción globina, por si acaso, es la proteína. ¿Está bien? Y la porción hemo estará formado por moléculas de succinilcolina, como menciona 2 de glicina, y que forman otra molécula que se le denomina en algunos textos el pirrol. Yo le he puesto al pirrol como un triángulo. ¿Está bien? Ese triángulo contiene estas moléculas de succinilcolina y de glicina. Entonces yo necesito 4 de estas. Y en una parte de formación del glóbulo rojo, entonces le voy a incorporar un poquito de Fe. Hierro. ¿Verdad? Hierro. ¿Sí o no? Entonces ya tengo mi molécula. Pero esta es solamente la porción hemo. Mentira todavía. ¿Por qué? Porque esta parte, la hemoglobina no es un monómero, sino es un tetrámero. Entonces, al ser un tetrámero, tiene que tener 4. Entonces, tiene que tener 4 de estos. ¿Está bien? 4 tiene que tener. Y recién es la porción hemo. Y luego le vamos a poner la proteína. ¿Está bien? Ya, pero veamos. Ahí está. Pirrol. Esta es la hemoglobina. Tiene 4 porciones. Fíjense, cada una tiene pirrol. Tiene 4, tiene hierro y adicionalmente tiene la proteína. Las proteínas son las que van a determinar el tipo de hemoglobina que es. Generalmente vamos a tener de este tipo. La hemoglobina con la porción proteica tipo alfa, beta, gamma y delta. La hemoglobina del adulto, que es la que todos tenemos en la mayoría de los casos, ¿sí? Es la hemoglobina. Ahí le toman una foto si quieren. La porción proteica puede ser de 4 tipos: alfa, beta, gamma y delta. ¿Está bien? Ahorita vamos a hacer las combinaciones. Y hay 3 tipos de... Ojo, no se confundan con esto. La hemoglobina, la porción proteica puede ser de 4 tipos, pero solamente hay 3 tipos de hemoglobina. ¿Está bien? Donde se van a mezclar estos. Ahora vamos a ver. Esta es la del adulto. Hay una A2 que es una combinación distinta y la hemoglobina fetal, que es con la que nacemos. Ahora vamos a poner las proteínas que hace rato mencionábamos. Por ejemplo, siempre cualquiera de estas 3 siempre va a tener proteínas del tipo alfa. Siempre. Entonces, toda hemoglobina tiene proteínas del tipo alfa. Las únicas que van a variar son estas de aquí. ¿Está bien? Entonces, para decir que la hemoglobina del adulto, la hemoglobina tipo A, podrá ser combinada con beta. 2 proteínas del tipo alfa y 2 proteínas del tipo beta. Esa es la hemoglobina del adulto. Entonces tiene moléculas de succinilcolina formando el pirrol. De eso tenemos 4. Tenemos hierro y la porción proteica va a ser 2 alfa más 2 beta, y todo esto es la hemoglobina del adulto. ¿Qué pasa si yo le cambio estas beta y le pongo Delta. gamma o delta? Gamma. Cualquiera de las dos, gamma o delta. Cualquiera. Si yo le pongo acá esto, entonces ya cambia el tipo de hemoglobina del tipo A2. Y si yo le cambio, fíjense que solamente va a cambiar eso.
Ahí está la gamma. Entonces la gamma va a ser 2 proteínas del tipo alfa más 2 gamas, esa es la hemoglobina fetal. Y ahí está, así es más o menos en su estructura la hemoglobina que tiene la capacidad de fijar oxígeno. Entonces esa hemoglobina que tiene la capacidad de fijar oxígeno, por eso les decía que a veces decimos que la sangre venosa es una sangre desoxigenada, pues no es tan cierto, ¿no es cierto? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aquí viene con una presión parcial de oxígeno, sí tiene oxígeno. Y de hecho, con fines didácticos para explicarlo, este glóbulo rojo le vamos a poner 4 espacios para que tenga oxígeno, ¿sí o no? ¿Está bien? Ya. Si yo les preguntara el porcentaje, a ver, al que está más despierto, ¿cuánto en porcentaje está cargado esto? 25%, ¿no? Solamente hay 100%, ¿no ven? ¿O alguien puede rendir el 110%? Nadie, ¿verdad? Este glóbulo rojo solo puede rendir el 100%. Entonces, ¿cuánto está cargado en porcentaje? 25. ¿Ah? 75%, claro. ¿Sí o no? ¿Cuánto le hace falta? 25%. Entonces, quiero decirles de que en este lado de acá, vamos a hacer ese ejemplo, en este lado, digamos, de acá, viene el oxígeno con una presión parcial de... Bueno. Vamos repasando como en kinder. La presión parcial de oxígeno con la que viene en el extremo venoso antes de oxigenarse es de 40. ¿Quién determina la presión parcial de oxígeno de 40? El oxígeno disuelto, o sea, el libre, que está en la sangre. ¿Está bien? Ya. Ahora, el glóbulo rojo viene cargado con una saturación de oxígeno al 75%. Cuando pasa por aquí, ¿qué es lo que cambia? La presión parcial de oxígeno y la saturación de oxígeno. Entonces, cuando pasa a este otro lado, fíjense, la presión parcial de oxígeno, ¿cuánto está? 140. ¿Quién la determina? El oxígeno disuelto, quiere decir el libre. Y como hay tanta presión de oxígeno ahí, y la hemoglobina tiene afinidad para captar el oxígeno por unas reacciones químicas, entonces aquí se va a saturar al 100%. Entonces le aumentamos y ahora sí, en este extremo tendremos una saturación de oxígeno. Entonces recuerdan que no es lo mismo la saturación de oxígeno que la presión parcial de oxígeno. La presión parcial es el oxígeno disuelto, libre. La saturación de oxígeno es esto. ¿Y qué es lo que mide el aparatito? Saturación de oxígeno. Eso es lo que mide. ¿Y qué es importante para mantener la vida? Eso. De hecho, esto sirve cuando estás trabajando con anestesiólogos. Yo cuando trabajo con anestesiólogos una vez me asusté porque le estábamos operando a una paciente, el anestesiólogo muy capísimo, Entonces, porque mantiene una calma fantástica, aparte era una paciente que tenía varices, entonces le vendaba los pies para que haya mejor circulación y todo eso, para que promueva, porque si no baja. Y la saturación de oxígeno con los aparatos que traen, entonces te los van monitoreando. Y yo trabajaba y siempre que trabajo con él le digo, ¿cuánto tiempo me das? El que quieras, siempre me dice, porque algunos pacientes mientras más grandes son, más problemático es trabajar con anestesia general. El problema es que yo veo bajar la saturación de oxígeno y seguía trabajando. Y hoy ya me empecé a preocupar porque la saturación de oxígeno no puede bajar mucho. Ya estaba bajando más de 50 y con 50 es peligroso. Y cuando yo ya vi, me ve mi cara y me dice, ya, hazte para un lado. Entonces me hago a un lado y él me lo estabiliza. Saben cómo estabilizar y otra vez la saturación de oxígeno. Entonces la parte más importante para mantener, digamos, la vida de un paciente en un determinado momento es la saturación de oxígeno. Es por eso que los aparatitos que te venden, que te miden la saturación de oxígeno, porque eso es lo que... De hecho, conseguían oxígeno para dotarles y empezar a subir. ¿Qué es lo que subían en el COVID cuando te aplicaban el oxígeno directo?
Aumentaban la presión parcial de oxígeno, ¿sí o no? Aumentaba la presión parcial de oxígeno, ¿para qué? Para que aumente la saturación de oxígeno. Pero en muchos lugares ha habido un problema. Al aumentar la presión de oxígeno a este nivel y sosteniendo con bombas fuertes, esto estaba debilitado y han muerto. En Italia, de hecho, muchos de los pacientes, se está sabiendo hoy en día que han entrado a terapias intensivas, lamentablemente han fallecido por la inexperiencia que tenían los profesionales. No se daban cuenta que este epitelio cambiaba y estaba muy lesionado, que al aumentar la presión más bien los mataba. Triste, ¿no? Pero ¿quién sabía manejar el COVID? En el mundo nadie lo sabía. Así que nadie le puede decir, pero ¿cómo hiciste eso? Si todos estaban aprendiendo. Muy bien, entonces ya vamos terminando. Y el día jueves, por favor, el parcial a las 7 de la mañana, temprano. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense, la saturación de oxígeno, ¿por qué baja al 98%? Por una razón bien sencilla. No me gusta el de pulmón suerte, tiene que oxigenarse, ¿sí o no? Tiene sus propios vasos sanguíneos. Por lo tanto, la saturación de oxígeno, si aquí llega al 100%, al salir del pulmón baja al 98%, y de hecho, entre 94 más o menos es la estabilidad. Vayan más. ¿Ya? A ver si se pasa. Vayan. Lo que pasa es que tienen práctica, ¿no? Sí. No, vayan, no hay problema. Ahí lo dejaremos. Sí, yo creo que sí. Y luego lo leen. Sí, faltaba un poco. Ya era poco, pero. Ya. Como no, ya lo hemos suspendido. Vamos a tratar de preguntar solo hasta donde hemos avanzado. Sin embargo, también lo tienen el texto ahí, entonces léanlo del texto. ¿Está bien?